de los exámenes final. Perdón, Wilton, no te escuché bien. Hablar sobre la fecha de los exámenes final. Sí, el examen final ya lo hablé al principio, ¿no? Pero los que han llegado tarde es el día 11 de diciembre, la siguiente semana, 11 de diciembre a las 11 de la mañana, hora de Bolivia. Ya, gracias. Muy bien. Es todo lo avanzado hasta ahora, ¿sí? Incluido este tema. Muy bien, ¿pueden ver el fondo, chicos? Sí, se puede ver. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar el día de hoy del potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción es la corriente eléctrica, ¿sí? Que va a viajar a través de las neuronas o de la neurona hacia un músculo, ¿sí? Este potencial de acción que empieza con un potencial eléctrico, ¿sí? Pero para viajar de una neurona a otra neurona tiene que pasar una hendidura, ¿sí? Una hendidura que se denomina la hendidura sináptica, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener la presencia de una neurona, acá vamos a tener la presencia de otra neurona y entre medios de ellos vamos a tener lo que se denomina la hendidura sináptica, ¿sí? Entonces este potencial que viaja desde las dendritas de la neurona, viajan por el cuerpo, llegan al axón, ¿sí? En el axón promueven la liberación de un neurotransmisor, ¿sí? Que son estas pequeñas partículas que están de color amarillo, ¿sí? Al espacio presináptico. Aquí se van liberando y en la neurona que los va a recibir va a tener unos receptores, ¿sí? Para este tipo, perdón, de hormonas, normalmente son hormonas que son químicas que van a producir lo que se denomina una despolarización de membrana y van a comunicarse con la otra neurona y esta va a generar a través de esta despolarización nuevamente una corriente eléctrica, ¿sí? Que se va a medir en milivoltios. Entonces esta propagación, ¿sí? De energía que viene de forma eléctrica, se convierte en energía química, luego vuelve a convertirse en energía eléctrica, se va a denominar lo que es el potencial de acción, ¿sí? Entonces, esta energía que está llegando siempre va a ser potenciada, siempre va a ser aumentada, ¿sí? Entonces, es por eso que se denomina potencial de acción. Esta célula, ¿no? Que está empezando el impulso nervioso o el potencial de acción se va a denominar presináptica. Aquí vamos a tener el espacio sináptico y esta otra célula que va a recibir este estímulo o este potencial de acción se va a denominar célula postsináptica, que puede ser una neurona, que puede ser un músculo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué características van a tener. En los neurotransmisores son las sustancias químicas que se van a liberar en este espacio sináptico. Los neurotransmisores son varios, ¿cierto? Pero para darle algún tipo de ejemplo, para que ustedes sepan, tenemos la adrenalina como un neurotransmisor excitador, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, ¿no? El ácido GABA, ¿no? Que son un montón de potenciales de acción. Algunos de ellos van a producir que el impulso sea estimulado con mayor rapidez y que sea mayor, ¿cierto? Por ejemplo, la adrenalina. En la adrenalina se libera, ¿no? Lo que va a ser un potencial de acción y acá se va a liberar como neurotransmisor la adrenalina. Y esta adrenalina va a tener unos receptores en la célula postsináptica que van a hacer que aumente el estímulo original, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una situación, no sé, de miedo, ¿no? Van a hacer que los niveles de adrenalina se liberen bastante altos y los potenciales de acción sean mucho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando van a dar su examen el día viernes, el día 11, ¿sí? Seguramente la adrenalina va a estar mucho más alta y ustedes van a estar más alerta. ¿Por qué? Porque la adrenalina es un neurotransmisor que potencia el estímulo original, ¿sí? Entonces ahí tenemos un neurotransmisor. Pero también tenemos los neurotransmisores que van a disminuir el estímulo original. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos en la parte de una sutura, ¿no? Cuando un paciente tiene una herida y hay una apertura de la piel, normalmente genera mucho dolor, ¿cierto? Y lo que hacemos es darle un transmisor, en este caso la lidocaína, le inyectamos, ¿sí? Y en las terminaciones libres, la lidocaína actúa inhibiendo el estímulo original. Entonces, es un inhibidor del estímulo original, ¿no? Entonces tenemos
los excitadores versus los inhibidores, ¿no? En cuanto a los neurotransmisores. Muy bien, volviendo al potencial de acción nervioso, ¿sí? Vamos a ver dos grupos importantes. Uno, vamos a ver las fibras nerviosas que van a inervar los músculos, especialmente los músculos voluntarios, que serían los músculos esqueléticos. Y vamos a tener cómo se estimulan el sistema nervioso central y la médula espinal, que va a ser la conexión entre neuronas, ¿sí? Vamos a empezar y tenemos que ver cómo se va a encontrar, ¿no?, este impulso nervioso en las vías periféricas. Quiere decir, del nervio, cómo estimula a las células musculares, ¿sí? Por ejemplo, las células musculares, les dije que el estímulo viene, sí llega, y vamos a ver que tiene un potencial de reposo. Quiere decir que cada fibra muscular está envuelta por una membrana, o cada célula muscular está envuelta por una membrana que se encuentra ligeramente negativa en milivoltios, en condiciones de reposo. Y vamos a ver que esta fibra muscular, por ejemplo, se encuentra en menos 90 milivoltios, ¿sí? No se produce contracción, no se mueve, está totalmente relajada, ¿sí? Entonces, el estímulo original que va a llegar a esta célula tiene que promover que esta negatividad, ¿sí?, no sea tan negativo, ¿no?, se vaya haciendo ligeramente menos negativo. Entonces tiene que descender. Y vamos a ver que el umbral de excitación tiene que caer a menos 65 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que cuando baje a menos 65 milivoltios, recién va a poder transmitir este potencial de acción que va a promover la contracción del músculo, ¿sí? Esta contracción que puede ser leve. Vamos a ver que a medida que baje más, la contracción se va a volver más fuerte, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el potencial de acción en la parte de las fibras musculares esqueléticas, ¿no? Ahora otro, vamos a ver a nivel de las neuronas en el sistema nervioso central. Vamos a ver que la conexión entre neuronas, ¿sí?, la negatividad de la membrana que está rodeando a la neurona, ¿sí?, es un poquito menos negativo, ¿sí?, que la fibra muscular. Vamos a ver que en posición de reposo se va a encontrar descansando a menos 65 milivoltios, ¿sí? Entonces, para que haga un potencial excitador o un umbral de excitación, tiene que hacerse menos negativo y bajar hasta menos 45 milivoltios, y recién se transmite desde las dendritas hacia la acción, y recién puede transmitir el potencial de acción. Si no baja por debajo de menos 45, por ejemplo, si se queda en 60 milivoltios, no transmite el potencial de acción, ¿no? Entonces, son algunas diferencias entre las fibras periféricas musculares y las fibras nerviosas, ¿no? Pero siempre tengo que tener en cuenta que siempre se van a encontrar en un estado de membrana con carga negativa, sean fibras musculares, fibras nerviosas, siempre con una carga negativa. Vamos a ver cómo promueven esta excitación, ¿sí? Vamos a ver, entonces vamos a hacer con las fibras musculares, ¿sí? Una fibra muscular periférica. Recuerden que la fibra muscular periférica se encuentra en reposo en cuanto en menos 90 milivoltios, ¿cierto? En menos 90 milivoltios. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que viene, ¿sí?, un choque eléctrico, ¿sí?, de un nervio que está inervando este músculo, ¿sí? Genera un choque eléctrico, choca contra la envoltura de este músculo, ¿sí? O sea, dentro de la membrana que está rodeando al músculo, a la fibra muscular, y lo que pasa es que le produce una pequeña descarga. Al producir esa descarga, ¿sí?, lo que va a pasar es que se van a abrir los canales de potasio dentro de la fibra muscular, se van a abrir los canales de potasio y va a empezar a ingresar poco a poco el potasio, sabiendo que el potasio tiene una carga positiva, ¿sí? Entonces aquí tenemos el potasio que tiene una carga positiva. Entonces cada potasio que va ingresando, ¿sí?, hace que este periodo de reposo, ¿sí?, muscular empiece a ser un poquito menos negativo, ya no es tan negativo, va cayendo su negatividad, ¿sí? Fíjense que de menos 90, a medida que ingresa más potasio, va cayendo, ¿sí?, hasta llegar a menos 65 milivoltios, ¿sí? Entonces, este es el umbral excitador, ¿sí? A este umbral excitador se le denomina el todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que si va descendiendo hasta menos 65 y llega a menos 65, recién se puede transmitir el potencial eléctrico. Si no llega a menos 65 y se queda por acá, por ejemplo, en menos 70, ¿sí?, vuelve y no se genera el potencial de acción. No puede generar un potencial de acción fuerte para que pueda migrar, ¿sí?, y contraer el músculo.
¿sí? Entonces, a medida que va ingresando potasio, vamos a ir viendo que va a ir cayendo esta negatividad, porque el potasio es positivo. Si está en 90, ¿sí? Y entran 5 potasios, por ejemplo, van entrando 5 potasios, de menos 90, como el potasio es positivo, entran 5 positivos, va a caer a 85, ¿cierto? A menos 85. Si entran 10 potasios, va a caer a menos 80, ¿no? Y así sucesivamente voy a tener que ver para que vaya bajando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesita para bajar para llegar a 65? ¿Cuántos potasios necesita para llegar a menos 65? ¿Alguien me puede decir, chicos? 25. ¿Cuántos? 25. Ya, muy bien, 25 potasios, ¿sí? Entonces van a ingresar 25 potasios. Cuando la carga, ¿sí? Ingresen 25 potasios que son positivos, recién se va a llenar el potencial excitador, ¿sí? O el umbral excitador, este periodo refractario. Una vez ingresa, ¿sí? Esta excitación se va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya no solo va a entrar potasio, ¿sí? A menos 65 milivoltios, sino que se van a aperturar la entrada del sodio. Y el sodio es una macromolécula que también tiene carga positiva, pero entra en enormes cantidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque las puertas de potasio permiten que se abran más y empiece a ingresar mucho el sodio, con carga más positiva. Entonces, esto va a tender a caer rápidamente, ¿sí? De menos 65 va a caer a 60, 50, menos 10, menos 5, 0, incluso se vuelve positivo. Puede llegar hasta más 35 positivo, que es el potencial máximo de cada fibra muscular, ¿sí? O sea, es la contracción máxima, ¿sí? De fibra muscular. Y esto se va a dar en un tiempo determinado. Fíjense que de 0 segundos o de 0 milisegundos, de un segundo tiene 1000 milisegundos, ¿sí? Entonces, fíjense, de 0 milisegundos hasta 0.3, entre 0.3 a 0.5 milisegundos se va a dar un potencial máximo, ¿sí? 0.5 milisegundos. O sea, es un paso rápido, súper rápido, ¿cierto? ¿No? Milisegundos, ¿no? Entonces recuerden, un segundo tiene 1000 milisegundos, o sea, esto ni siquiera es un milisegundo, son 0.5 milisegundos. Es sumamente rápido, ¿sí? Entonces, ese es el umbral máximo excitador, ¿sí? Una vez llega a su umbral máximo, ¿sí? A un potencial máximo, lo que pasa es que empieza a caer, se empiezan a cerrar, ¿sí? Los canales de sodio, lo que permitían que entre rápidamente sodio, cierran, ¿sí? Y empieza a salir de forma brusca los niveles de potasio, ¿sí? O sea, el sodio que ha entrado va saliendo poco a poco, pero lo que sale de forma brusca va a ser el potasio. Entonces vamos a tener una caída de este potencial, ¿sí? Entonces va a ir cayendo, va a ir cayendo, va a empezar a salir también el potasio, cae sodio y potasio y muchas veces sale más de lo que entra, ¿sí? Y empieza la célula a llegar a su fase de reposo, incluso se hace un poco más negativo, ¿cierto? Miren, de menos 90 puede bajar incluso a menos 100, menos 110, ¿sí? Después hay un periodo de latencia y vuelve a estar en posición de reposo porque vuelve a captar esas pequeñas moléculas que se han perdido. Y vuelve a estar en un periodo nuevamente, ¿sí? De descanso muscular, ¿sí? De descanso muscular. Y eso se demuestra bastante bien, ¿sí? Por ejemplo, ustedes agarren, no sé, los que hacen gimnasio, los que hacen academia, no tienen ahí una pesita, no agarren una pesa de 10 o de 20 kilos y contraigan, ¿sí? Para contraer bíceps. Van a ver que van a hacer tanta fuerza que les va a tomar solo un periodo corto, ¿cierto? No pueden tener la contracción prolongada por mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se contrae un haz muscular no quiere decir que todas sus fibras se contraen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, normalmente esto pasa en cada una de las células musculares o de cada fibra pequeña muscular, ¿sí? Hay unas que se contraen y otras están en reposo. A medida que las que se han cansado descienden, empiezan a actuar las que estaban en reposo y así van alternando. Pero hay un momento en que todas han interactuado y ya viene la debilidad, ¿cierto? O sea, ustedes van a tener una debilidad y va a caer, ¿no? Porque ya no hay la suficiente cantidad de iones para mantener la contracción. Además de que no hay la suficiente cantidad de iones, también hay algo importante que va a caer, que es la glucosa, y también va a caer el oxígeno, que también va a producir una fatiga y va a caer este potencial de acción, ¿sí? Entonces va a haber un momento que va a caer. Fíjense que el potencial de cada fibra tarda milisegundos, de 0 a 0.9 milisegundos.
Ni siquiera 1 milisegundo, ¿sí? Es 0.9 milisegundos lo que se da el potencial de acción en la parte muscular esquelética, ¿sí? Entonces, así más o menos es como se da el potencial de acción y cómo se va a transmitir el potencial y cómo va a generar el paso de célula a célula. ¿Tienen alguna duda acá, chicos? Sí, doctor. ¿Cuál era el umbral máximo? El umbral máximo es la contracción máxima que puede permitir, ¿sí? O sea, quiere decir hasta dónde puede llegar. Y lo máximo es que suba hasta más 35 milivoltios, porque estamos hablando de un paso eléctrico. El potencial de acción es 100% eléctrico, ¿sí? Pero la electricidad va a depender de los aniones y de los cationes, ¿cierto? Los aniones negativos y los aniones negativos y los cátodos positivos. Entonces vamos a ver cómo van haciendo ese intercambio. Es como funciona, por ejemplo, cualquier tipo de electrodoméstico que utilice pilas, ¿cierto? Tiene un lado positivo y un lado negativo. Si yo conecto los dos lados, la fuerza del intercambio va a generar una corriente eléctrica. Lo mismo sucede en los potenciales de acción que están llegando a la fibra muscular. Estamos hablando de una fibra muscular y sobre todo de un músculo esquelético que es voluntario, ¿no? Entonces lo máximo es que llegue a un potencial máximo positivo de 35, ¿sí? O sea, positivo para arriba de 35 milivoltios. Después de cruzar ese umbral, va a empezar el descenso, sí o sí. No puede llegar más de 35 milivoltios una fibra muscular. Muchas gracias, doctor. Ya. Muy bien, eso es lo que pasa en la parte esquelética. Ahora les voy a mencionar lo que pasa, por ejemplo, entre neuronas, que es un proceso similar, ¿no? Ahí está. Lo que pasa entre neuronas, ¿no? Sistema de motoneuronas, del sistema nervioso central o de la médula espinal, que está interconectado por neuronas. Vamos a ver que el potencial de reposo de las neuronas es un poquitito, ¿sí? No tan negativo, ¿no? Se encuentra en menos 65 milivoltios. Es el mismo proceso. Llega un poder excitador de otra neurona, ¿sí? Y lo que hace es que choca y genera la entrada de potasio. Hace la apertura de los canales de potasio, empieza a ingresar nuevamente potasio, ¿sí? Y como el potasio es positivo, va descendiendo esta negatividad, ¿cierto? De menos 65 se va volviendo un poquito menos negativo, menos 50 y hasta que llegue a menos 45 milivoltios. Cuando llegue a menos 45 milivoltios, que es el todo o nada, si no llega a menos 45 no se genera el potencial de acción, y si llega, se genera el potencial de acción. ¿Por qué? Porque una vez supera los menos 45 milivoltios, se apertura la entrada del sodio, ¿no? Y entra mucha mayor cantidad de sodio y se genera un potencial de acción bastante fuerte. Fíjense que también llega a más 35 milivoltios, ¿sí? Cuando llega a su potencial máximo, nuevamente empieza a caer. ¿Por qué? Porque se cierran los canales que estaban permitiendo que entre el sodio y también va a empezar a salir el potasio. Sucede lo mismo, hay una caída y hay una repolarización. Pero fíjense que el periodo de repolarización es un poquito más corto comparado a las fibras musculares, ¿no? A ver, vamos a ver las fibras musculares. Fíjense en las fibras musculares un periodo más refractario, ¿no? Un periodo de reposo mayor, desde 0.6 hasta 0.9, ¿no? Fíjense aquí. Fíjense acá, en la parte neuronal se da de 0.6 y se da hasta 0.7 y máximo 0.7 y medio, ¿no? Es un periodo de descanso corto, es por eso que el sistema nervioso es mucho más rápido y no necesita tanto periodo de descanso, ¿cierto? Entonces, todo esto me lo van a entender los que van, por ejemplo, al gimnasio, ¿no? Empiezan a hacer bíceps y tienen que descansar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fatiga mucho más rápida, porque el periodo de reposo es mayor. En cambio, cuando ustedes estudian, va a ver que el periodo de reposo es menor. Pueden estudiar y descansar periodos cortos, ¿no? Y ya se va a repolarizar con mayor rapidez, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una fibra muscular y una fibra del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, para ver esta carga, habíamos visto que la fibra muscular era por lo menos, ¿no? 25 milivoltios. Necesitamos que entren 25 potasios. Pero fíjense que acá no necesito que entren 25, solo necesito que entren ¿cuántos? 20 milivoltios, que es la diferencia, ¿no? Para generar el potencial de acción. Muy bien, y así es como se generan los potenciales de acción en la parte periférica y en la parte del sistema nervioso central.
Ahora vamos a hablar de los potenciales, ¿sí? Que son excitadores y los potenciales que son inhibidores. ¿Cómo funciona? Vamos a empezar hablando de una célula normal, una célula en reposo, ¿cierto? Una célula va a permanecer en reposo, ¿sí? En este caso estamos viendo una célula de tipo nerviosa, ¿sí? Estamos viendo lo que va a ser una neurona, ¿no? Fíjense que está en reposo cuando el voltaje dentro de esta neurona se encuentra en menos 65 milivoltios. Quiere decir que no transmite, no se genera ningún tipo de potencial y no se va a transmitir tampoco hacia el axón, ¿no? No se va a generar nada de potencial de acción. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿sí? Con el potencial, con una neurona excitada o un potencial excitador, ¿sí? Lo que pasa es que esta neurona se encuentra en posición de reposo. Y aquí tenemos otra neurona que es la neurona presináptica. Esta genera un impulso, ¿sí? Un impulso eléctrico que hace que se libere a nivel del axón lo que es el neurotransmisor. Como ya les había mencionado, hay neurotransmisores que aumentan el estímulo, que son más excitadores, y hay algunos neurotransmisores que son inhibidores del estímulo, ¿sí? Vamos a empezar con el excitador. Llega el impulso eléctrico llega al bulbo y hace que se libere un neurotransmisor excitador, ¿no? Por ejemplo, un neurotransmisor excitador, la adrenalina, ¿sí? La adrenalina, ¿no? Va a ser captada por los receptores que se van a encontrar en esta neurona postsináptica y al captarla, ¿sí? Van a generar una despolarización de la membrana. Es decir, que la membrana se va a empezar a abrir un poquito más, van a abrir los puentes de potasio, como hemos visto anteriormente, y también los puentes de sodio. Entonces va a ingresar mayor cantidad de sodio y de potasio dentro de la neurona postsináptica, y esta que se encontraba en un periodo de reposo de menos 65 empieza a caer y se convierte en menos 45 milivoltios, que era el potencial de umbral mínimo para transmitir un impulso nervioso, ¿no? Todo lo que habíamos hablado anteriormente. Cuando desciende a menos 45 milivoltios, ya puede generar un potencial de acción, ¿sí? Cuanto más caiga, el potencial va a ser más fuerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si ya ha caído a menos 45 milivoltios, se va a generar un potencial que va a ser muy rápidamente transmitido, pero va a ser muy débil. Si en cambio transmite un potencial que ha llegado a más 35, quiere decir que ha estado muy cargado y va a generar un potencial mucho más fuerte, ¿sí? Se va a propagar con mucha más fuerza y va a durar mucho más tiempo, ¿no? Entonces a eso se denomina potencial excitador, ¿sí? Ahora vamos a ver el Doutor, potencial, ¿sí? doutor, então, por exemplo, quando eu tenho uma parada cardíaca, eles vão usar, por exemplo, a adrenalina para causar este impulso excitador, no caso, para que o coração pueda volver, isso? Latir? Exacto, exacto, ¿sí? E Por ejemplo, daí, por exemplo, como, não sei se vai ter digamos que tenha um problema de sódio ou de potássio em uma pessoa, eles também vão colocar daí o soro fisiológico, por exemplo, e mais a noradrenalina ou la adrenalina? sí, lo que pasa es que si tú estás, por ejemplo, en el hospital, ¿sí? Lo primero que se hace, apenas sucede un paro, es que lo primero que hay que hacer es colocar una vía, porque colapsa, ¿no? O sea, las venas colapsan y ya después no se le puede colocar, ¿no? Entonces se le coloca inmediatamente de forma rápida una vía, colocan la vía, o sea, la aguja, la tripita, y mientras van cargando la solución ya empiezan los masajes cardíacos, ¿no? Entonces, lo que hacen es conectarlo a una solución que sea rica en sodio, ¿cierto? Una solución fisiológica que tiene cloruro de sodio, pero tiene una alta concentración, sobre todo de sodio. Y hemos visto que el sodio no permite la despolarización, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Una vez que ya le han conectado, empieza el masaje cardíaco. ¿Por qué? Porque recién ha parado y se trata de darle a través del masaje cardíaco un estímulo, ¿sí? A las células cardíacas, ¿no? Para que ellas empiecen a generar, porque a nivel del corazón tenemos un marcapaso, que es el marcapaso fisiológico. Entonces, cuando nosotros empezamos a contraer, estimulamos ese marcapaso. Es como si le pasáramos corriente, ¿no? A través de la compresión, ¿sí? Entonces, eso hace que empiece a pasar, ¿no? Corriente. Lo estoy estimulando con la solución que contiene harto sodio y a veces el paciente
nuevamente retoma la actividad cardíaca, ¿no? Entonces se va reponiendo el sodio, se va reponiendo la actividad eléctrica. Y para que se transmita con más facilidad tenemos el neurotransmisor, ¿no? Entonces en ese momento también le coloco adrenalina, ¿sí? Agarro, le inyecto adrenalina y la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Potencia el estímulo original, ¿cierto? O sea, lo que el corazón debe latir con una pequeña fuerza hace que ese corazón, ¿sí?, reciba una descarga tan rápida que ese corazón ¡buf!, empieza a bombear. Es como si ustedes manejaran un auto, ¿cierto? No es lo mismo un auto que le pongan una gasolina normal que le pongan una gasolina que sea premium, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese motor va a funcionar mejor con una gasolina que tenga premium o que tenga octano, ¿cierto? Entonces, más o menos, así es la parte del corazón, ¿sí? Entonces, eso es un buen ejemplo de un potencial excitador. Entonces, se necesitan esas características, ¿cierto? Tengo que estimular, ¿sí?, ¿no?, a través de masaje cardíaco. Tengo que darle el electrolito que va a potenciar, que en este caso es el sodio, o sea, la solución tiene que tener cloruro de sodio, pero mayor concentración de sodio, ¿cierto?, porque es positivo. Y también tengo que darle un neuro, ¿no?, transmisor que potencie el estímulo, en este caso, la adrenalina, ¿no? Ahora, eso pasa, perdón, Doutor, e se for ao contrário, se for, digamos, ataque, daí como é que a gente ia inibir isso? ya. Normalmente, si hay una taticardia, le voy a dar otro neurotransmisor que va a inhibir, que es la parte de abajo, ¿sí? Que me va a permitir cargarlo ya no positivamente, sino negativamente, ¿no? Por ejemplo, si está muy estimulado, tengo que darle una solución que contenga más carga negativa que positiva. Entonces no se va a despolarizar tanto la membrana y se va a relajar. Pero lo voy a explicar en el ejemplo de abajo, ¿sí? Vamos a seguir un ratito con el potencial excitador. Entonces, sí, vamos a ver que el corazón, en este caso el ejemplo lo pusieron ustedes, va a transmitir este potencial, ¿cierto? Entonces se necesitan esas características. El neurotransmisor, necesito el voltaje, ¿cierto? Y necesito la solución o el electrolito, en este caso el sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sodio va a entrar y lo va a utilizar la célula para potenciar el estímulo y generar el potencial de acción que va a hacer que empiece la contracción cardíaca, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Sí? Que si ustedes le ponen la adrenalina, ¿sí?, se le pone la adrenalina, se le ha colocado la vía que tiene la solución, ¿sí?, la solución fisiológica, le dan el masaje cardíaco, pero no reacciona, ¿cierto? ¿Por qué no reacciona? Porque puede ser que esta célula ya haya entrado en isquemia y sobre todo que el circuito, ¿no?, a nivel cardíaco, por ejemplo, el marcapaso cardíaco esté parado, ¿sí? Entonces necesita un estímulo fuerte. ¿Y qué estímulo necesita? Necesita energía eléctrica. Entonces, ¿qué pedimos? Desfibrilador, ¿cierto? Agarro, traigo el carrito rojo, agarro el desfibrilador, le digo al que está haciendo el masaje cardíaco, apártate porque te va a pasar choque, ¿cierto? Lo cargo en milivoltios porque ya sé que yo necesito ¿cuántos milivoltios? 20, mínimo 20 milivoltios, ¿no? Entonces yo lo cargo entre 30 y 40 y a veces si es una emergencia 60 milivoltios, ¿sí? Agarro, lo cargo y le paso, ¿no?, directo, ¿no?, al pecho y le doy una corriente eléctrica. Y es como un choque, ¿cierto? Va a llegar hacia las células cardíacas, sobre todo al marcapaso, y va a hacer que esta célula reaccione y empiece la estimulación, ¿no? Entonces, así funciona la desfibrilación. Pero ¿cuándo le voy a hacer el choque? Cuando no haya respuesta al masaje cardíaco externo, ¿sí? Cuando no haya respuesta, recién puedo desfibrilar. Porque si yo desfibrilo cuando el corazón está empezando a latir, o sea, le paso una carga eléctrica, lo que voy a promover es que más bien se corte el circuito y más bien se pare el corazón, ¿sí? Entonces hay que tener algunas circunstancias. No es pasar por pasar nomás choque, hay que saber cuándo pasar, ¿no? Cuando está fibrilando. Y ustedes en electro ya vieron, ¿no? Cuando agarran y ponen también el electro y antes de colocar ponen el catéter y se nota cuando está desfibrilando el paciente. Cuando no hay paso eléctrico, ¿no?, se ponen unas ondas en forma de cierre, ¿no? Sube y baja en forma de cierre. Entonces, ese paciente que está desfibrilando, voy con el desfibrilador, le paso la carga para que reaccione. ¿Entienden, chicos? Sí, doutor, se entiende. Ya, muy bien. Entonces, a eso es el potencial excitador. Ahora vamos a ver el potencial inhibidor, lo que preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa si hay una taticardia, ¿no? La taticardia es cuando el latido cardíaco es superior a los 100 latidos por minuto, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos un aumento, ¿sí?, de los iones, de ingreso de iones positivos. En este caso, sodio, potasio, ingresa otro que es el calcio, ¿no? El calcio también potencia el estímulo, ¿no? Porque es positivo también. Como está muy fuerte el estímulo positivo, el corazón empieza a latir muy rápido y se produce la taticardia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con ese paciente que está con taticardia? ¿Cómo hago que se relaje, ¿sí? Tengo que darle un neurotransmisor que disminuya, ¿sí?, la carga positiva, ¿sí? ¿Y cómo voy a disminuir esa carga positiva? El neurotransmisor es la amidadarona, ¿sí? La amidadarona. Voy con la amidadarona, ¿sí? Y lo que hago es le inyecto al paciente, ¿sí?, a través de la solución. Y esta solución va a ir por todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que va a promover? Va a promover la entrada de cloro, ¿sí? Lo que va a hacer que este neurotransmisor va a ir al receptor y va a permitir la entrada de cloro, que es negativo, ¿sí? Y va a entrar dentro de la célula y va a hacer que el potasio, que era positivo, salga. En vez de entrar potasio, hacerlo al revés, ¿cierto? Hacer la salida del potasio. Como está entrando cloro negativo, ¿sí?, dentro de la célula estaba en menos 65 milivoltios, ¿cierto? Si es nervioso. Si es muscular, se encuentra en menos 90. Lo que va a hacer es que lo va a cargar más negativamente. Si es menos 65, lo va a cargar, miren, en menos 70, menos 80. Si es una célula muscular de menos 90, lo va a cargar a menos 100, a menos 110. Como es tan negativo, ¿sí?, ya no se genera un potencial de acción, ¿sí? Solo se va a generar cuando la carga sea positivo. Como ya no se va a generar el potencial de acción porque va a estar totalmente inhibido, ¿sí?, ya no se va a pasar el estímulo hacia la célula y entonces va a tender a caer, el estímulo va a tender a caer y el paciente se va a ir relajando poco a poco. Lo grave, ¿sí?, lo complicado, sí, es que yo tengo que colocarle esta solución de amidadarona en una solución fisiológica, pero tengo que colocarlo de forma lenta, no se la puedo poner de forma rápida, porque si yo agarro y le coloco la amidadarona de forma rápida, lo que voy a promover es que entre una carga negativa muy rápido y se pare, ¿sí? Pare. De una taticardia va a pasar una bradicardia y va a parar el corazón de una forma muy rápida. Entonces, es una dilución lenta, ¿no? Pero esto ya en la parte clínica. ¿Sí? Entonces, más o menos es cómo funcionan los potenciales excitadores versus los potenciales inhibidores. ¿Tienen alguna duda en esto, chicos? Doctor, sí, yo tengo una duda. Bueno, yo tenía entendido acá, antes de dar ese tratamiento de adoradora, era que le hacían a los pacientes, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era masaje carotidio. Y creo que era que hicieran fuerza como que fueran a defecar para bajar esta arritmia que se le estaba provocando, por decirlo así. Ya, hay términos, ¿sí? Por ejemplo, depende, ¿no?, cuán preparado tú estés y los equipos que tú tengas, ¿sí? Porque lo ideal para ver una taticardia es que tengas un monitor y al lado tengas un electro, ¿sí? Al mismo tiempo que estás monitorizando, tienes que ver un electrocardiograma para ver si esa taticardia es supraventricular, ¿sí? Si es una taticardia supraventricular, está indicada la amidadarona, ¿sí?, de forma rápida, ¿no? O sea, administrarla en ese momento, pero diluida, bien diluida, ¿no?, que vaya pasando a medida que va pasando la solución. Ahora, si tú tienes una taticardia y no tienes, o sea, si solo tienes, digamos, para medir la frecuencia cardíaca, la puedes hacer de forma manual, ¿cierto? Agarras tu esteto, escuchas el corazón y tienes tu reloj y controlas en 1 minuto. Y el corazón está latiendo, vamos a suponer, 150 latidos por minuto. Y no tienes ningún otro equipo, ¿sí? Y no sabes si darle o no la amidadarona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Lo que tú haces, le vas a dar un diurético, que es lo ideal, ¿sí? Un diurético. Le das furosemida, ¿sí? Por vía, si quieres, por vía oral, o se lo puedes inyectar si quieres a la solución, y el paciente va a orinar. Al orinar va a disminuir la volemia, ¿sí? Entonces el corazón, como ya no hay tanta volemia, tanta sangre que llega al corazón, entonces va a empezar a relajar, ¿sí? Entonces esa es una condición cuando tú no tienes electrocardiograma, ¿sí?
Ahora, la parte de defecar funciona casi de la misma forma. ¿Por qué? Porque como estás pujando, estás yendo que ese estímulo vaya a la región anal, ¿sí? Y con eso se vaya relajando lo que va a ser el marcapaso fisiológico del corazón, ¿no? Entonces va a depender de cómo lo plantea el médico y qué condiciones de riesgo tenga el paciente. Pero si tú tienes todo, ¿sí? Lo aconsejable es monitorizar y hacerle un electro en ese momento al paciente. Gracias, doctor. Muy bien. Doutor, e ¿Sí? aquelas pessoas que quando estão em choque, por exemplo, que um ônibus passou em cima dela e daí eles vão com a força que eles, tipo assim, eu acho que o potencial de ação deve ser muito forte para eles levantarem, sabe? E depois eles ficam com exaustão. Ya, sí. Como que Normalmente es por cómo se asustan. Tú dices cuando se asustan, ¿no? La respuesta de lucha o huida se da sobre todo por un neurotransmisor que es la adrenalina, ¿sí? Lucha o huida. Cuando tengas esa situación siempre se va a liberar una mayor cantidad de adrenalina, ¿sí? Esa adrenalina que nosotros la tenemos ya en nuestro cuerpo, en las glándulas suprarrenales, se libera, ¿no? Ante este tipo de estímulos. Y a veces se libera con una rapidez increíble, ¿cierto? Y entonces le da una mayor fuerza a todas las partes del cuerpo. Entonces tú vas a ver que mientras más adrenalina se libere, vamos a tener una respuesta más rápida. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un potencial excitador, ¿no? Yo he visto varios casos, ¿no? Por ejemplo, pacientes, ¿no? Que han visto a su hermano, a su hijo atrapados, ¿no? En un auto que los está aplastando, se libera tanta adrenalina que el hombre tiene la suficiente fuerza como para levantar el auto y que alguien pueda sacar a su pariente, a su hijo, a su madre, a cualquier persona, ¿no? Y eso se debe a la adrenalina. O cuando tienes de repente un perro que te ladra y el perro se suelta, se libera tanta adrenalina que tú empiezas a correr y no sabes cómo corres, pero le ganas al perro que tiene 4 patas, ¿cierto? Entonces es por una descarga de adrenalina. Depende del neurotransmisor y cuánto se secrete. Tá, doutor, daí quando passa o efeito, é esse inibidor que vai atuar ou no ele tem uma fadiga tão extensa que se até pode ser, causar morte, não? Como Sí. que seria? Exacto, no hay un inhibidor. Cuando se libera la adrenalina, lo de la adrenalina es que es de rápida degradación, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que se libera rápido, pero también se degrada rápido. Son para respuestas rápidas y cortas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a medida que se va liberando, también se va degradando de forma rápida y no necesitas un inhibidor para el momento en el cual cae, ¿no? Tú vas a correr, pero no va a ser mucho tiempo, ¿cierto? Le vas a ganar al perro, pero te va a durar entre unos 3, 4 segundos que le vas a ganar, ¿no? Y después ya va a caer los niveles de adrenalina y como has utilizado mucha energía, las fibras musculares sí van a empezar un periodo de reposo y hemos visto que el periodo de reposo es mucho más largo, entonces el paciente queda totalmente, sí, cansado, ¿no? Esa es la fisiología. Gracias, doutor. Ya. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Un diagrama de cómo se hacen los potenciales excitadores versus los potenciales inhibidores. Recuerden que para todo esto, ¿sí? Se necesita no solo esto potencial, se necesita energía. Toda célula de nuestro cuerpo necesita la forma de energía, es la glucosa, todas, ¿sí? Y también necesita algo importante que es el oxígeno. Si no hay oxígeno, tampoco se genera ATP, o que es la forma de energía, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se va a dar la parte de la transmisión eléctrica en milivoltios? ¿Sí? ¿Cómo se va a empezar la transmisión presináptica? ¿Sí? La transmisión presináptica, tenemos que hacer recuerdo que cada neurona está conformada por un cuerpo celular. Va a tener dendritas, varias dendritas, que van a generar corriente eléctrica, ¿sí? En milivoltios. Y vamos a tener que acá se va a potenciar y toda esta corriente eléctrica de la neurona. Entonces, cada dendrita tiene un poder de generación de corriente eléctrica de entre 0.5 a 1 milivoltio, ¿sí? De 0.5 a 1 milivoltio, ¿no? Y el periodo de refracción o de impulso máximo dura más o menos 15 milisegundos, ¿sí? 15 milisegundos. Eso tengo que tenerlo bien en claro para entender un poquito. Entonces tenemos una primera capacidad que se denomina sumación espacial. Ustedes vieron que tengo un montón de dendritas, pero no quiere decir que todas generen a la misma vez, ¿sí? Electricidad, ¿sí? Entonces,
esto se va a denominar sumación especial. Cuando algunas partes de la dendrita, fíjense que acá veo que algunas partes se cargan eléctricamente y empiezan a mandar el estímulo a través del tallo de la dendrita, ¿sí? Entonces, cuando superan los menos 60 milivoltios, sí pueden llegar a pasar, sí, el axón y transmitir el potencial de acción. A esta suma se va a denominar sumación espacial, cuando algunas de ellas se van conectando y promueven al paso, ¿sí?, de la corriente eléctrica al sumar sus cargas de cada uno, ¿sí? Entonces recuerden que pueden sumar de 0.5 a 1 milivoltio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto requerimos? Normalmente menos 60 milivoltios para tener un potencial de reposo, ¿no? Entonces, el disparo puede o no generar un potencial de acción. Lo normal es que 16 disparos, ¿no? Aquí tenemos 16 disparos, sean lo suficiente para pasar el potencial de umbral y que puedan generar un potencial de acción, que pueda pasar hacia el axón, ¿sí? Porque si tenemos 8 o 4 disparos, no van a poder generar un potencial de acción, ¿sí? O sea, se van a volver a absorber y va a pasar en periodo normal, sin poder pasar el potencial de acción, ¿sí? Entonces, necesitamos para la sumación espacial por lo menos 6 disparos para generar un potencial de acción. En la sumación temporal, ¿sí? En la sumación temporal van a ser disparos constantes de una misma terminal sináptico. ¿Qué quiere decir? Que esta es una terminal. Por ejemplo, esta es una terminal. En la sumación temporal veíamos que botaba solo un disparo y cada una botaba y iban aportando. En esta, una sola terminal va botando de forma adecuada, ¿sí?, varios disparos, ¿sí?, hasta generar el potencial suficiente para superar los 60 milivoltios y poder pasar por el axón, ¿sí?, cuando supere este poder, ¿no? Si no puede, no se va a generar el potencial de acción. Entonces tengo la sumación temporal y la sumación espacial. Pero también van a haber otras características que van a promover a que se genere o pase el potencial de acción, ¿sí? O cuándo se va a acabar. Por ejemplo, la fatiga en la transmisión sináptica. Recuerden que no todo el tiempo, ¿sí?, puede estar transmitiéndose un potencial, porque la neurona se va a cansar, el músculo se va a cansar. Y ese periodo de cansancio se denomina fatiga en la transmisión, ¿sí? Entonces va a caer el impulso. También va a actuar lo que va a ser la acidosis y la alcalosis metabólica, o sea, el pH. Quiere decir un pH ácido también va a intervenir y un pH que sea alcalino también va a intervenir. También va a intervenir el oxígeno, ¿no? Si hay un cuadro de hipoxia o poco oxígeno, también va a disminuir el potencial de acción, porque ya sabemos que para generar energía necesitamos ATP y si no hay oxígeno no se genera ATP. Y vamos a ver que algunos fármacos también intervienen para los potenciales de acción. Vamos a empezar con la fatiga neuronal, ¿sí? La fatiga neuronal, como hemos visto, es cuando hay muchos disparos, ¿sí?, consecutivos. Estamos hablando de la sumación temporal, ¿sí?, donde empiezan a disparar. Pero no hay un periodo de descanso. Disparan y disparan y disparan y disparan. Y hay un momento en el cual se quedan sin energía. Y como están disparando todas las dendritas de la neurona en un mismo tiempo, y hay una interconexión neuronal en el sistema nervioso central, ¿sí?, que cae de forma brusca. Es como si hubiese un corte en la corriente eléctrica y el paciente se desmaya. Cae, ¿sí? Pero como hemos visto, las neuronas del sistema nervioso central caen, pero las neuronas o los nervios periféricos siguen mandando el estímulo. Entonces el estímulo en el sistema periférico va a los músculos y los músculos se empiezan a contraer. Todos los músculos del cuerpo se empiezan a contraer de forma involuntaria, con el paciente desmayado pero contrayéndose. A eso se va a denominar epilepsia o crisis epiléptica, cuando el sistema nervioso central se desconecta, pero el sistema periférico sigue mandando estímulos y hay una contracción de los músculos. El paciente empieza a convulsionar, ¿cierto? Pero como sabemos que necesita oxígeno, ¿no?, y necesita glucosa, los niveles de oxígeno caen también, los niveles de glucosa caen, y hay un momento que por la falla de estos insumos deja de contraerse, ¿sí?, deja de mandar los estímulos y el paciente se desmaya y después poco a poco va retomando, ¿sí?, el nivel de conciencia. Esa es la fatiga muscular. Ahora, los efectos de la acidosis y la alcalosis. La acidosis es cuando el pH se hace mucho más ácido, ¿cierto?
Entonces vamos a ver que cuanto más ácido se hace, hay más niveles de hidrógeno. Y como habíamos visto, el hidrógeno es negativo, o sea, se va acumulando mayores cantidades de cargas negativas. Lo malo es que estas cargas negativas se acumulan en el sistema nervioso central y pueden producir el cese, ¿sí?, de los impulsos del sistema nervioso central. O sea, el paciente normalmente va a entrar en estupor, en sueño y puede entrar en un coma, ¿no?, por la acidosis metabólica. La alcalosis va a pasar lo distinto, se va a cargar con cargas positivas. Como se va a cargar con cargas positivas, todo el tiempo va a haber un aumento de descarga, ¿sí? Y a nivel del músculo va a empezar la contracción. Entonces vamos a tener el paso de las crisis epilépticas que ya las había mencionado anteriormente. La hipoxia. La hipoxia es cuando caen los niveles de oxígeno, ¿cierto? Recuerden que no solo necesita la descarga, los milivoltios, sino que también la presencia de oxígeno. Si caen los niveles de oxígeno, ¿sí?, lo que va a pasar es que las neuronas van a entrar en un receso, en un letargo, ¿sí?, y se van a desconectar y no se va a propagar el potencial de acción, ¿no?, por disminución del oxígeno. Muy bien, y en cuanto a los fármacos, que ya lo hemos mencionado, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la histamina, ¿y cuál más? A ver, la lidocaína, ¿no?, que son los fármacos que utilizamos de forma sintética para potenciar o inhibir, ¿no?, la sinapsis. Muy bien, chicos, y con eso terminamos el potencial de acción. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Hice todas. Ya, muy bien. Entonces, con eso, chicos, terminamos, ¿sí?, lo que es nuestro temario de Fisiología 2, ¿sí? Al comienzo de la clase pregunté si alguien tenía alguna dificultad en mandar el trabajo de investigación, que era de forma personal. Ahora que tengo 52 estudiantes, ¿sí?, quiero saber si alguien no ha podido mandar su trabajo de investigación. Muy bien, entonces todos pudieron mandar, no va a haber ningún Lo problema. mandamos. ¿Cómo? Perdón, no te No, le escuché. decía que Ya, muy bien. No se Entonces, como escuchó volviendo a Doctor, doctor, yo no podía ingresar a la clase, me conecté a eso de las 1:30, 2:30, algo por ahí. Tuvieron que llamar para poder ingresar. ya, muy bien, Andrés. ¿Quién más llegó No, tarde, chicos? Yo también, Andrea. Carlos, doctor. Me enteré doctor. Ay, doctor. Yo, doctor Renata Muy bien. Núñez. Levanten la Soy manita, Claudia. chicos, y le voy a ir llamando. ¿Sí? No, Andrés, doctor. Torre Plata. Ya, muy bien. Voy a ver quiénes han levantado la mano. Leiriani. Hola, doctor. Ya, muy bien, Leiriani. Wilson. Weites. Sí, yo. Ya, muy bien. Leticia. Presente, doctor. Muy bien, Leticia. Alaine. Presente, doctor. Muy bien. Mariana Cook. O Coque. Presente, doctor. Muy bien, Mariana. Eloy Torres. Presente, doctor. Muy bien. Renata. Presente, doctor. Muy bien, Renata. ¿Dónde estamos? Acá. Dayana Saavedra. Presente, doctor. Muy bien, Dayana. Carlos Ítalo. presente, doctor. Muy bien, Carlos. María Félix. Doctor presente, yo estaba teniendo problemas con la plataforma, cada rato tenía que salir y entrar, salir y entrar. Ya, muy bien, María Félix. Sí, a ver, vamos a tratar de ver. Gualberto. Gilberto, perdón, yo Gualberto, Gilberto. Presente, doctor. Muy bien, Gilberto. Claudia. Claudia Andrea. Presente, doctor. Muy bien. Isadora. Isadora. Jordana. Presente, doctor. Muy bien, Isadora.
Micheli, Cándida. Presente, doctor. Muy bien. Anderson. Anderson Araujo, creo que tiene problemas, no te escucho bien, pero ya, está muy bien, Anderson. Débora. Débora. María Clara. Presente, doctor. Muy bien, María Clara. Larisa Beatriz. Presente. Muy bien. Giovanni César. Presente, doctor. ¿Está? Ya. Muy bien, Giovanni. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya han presentado su trabajo de investigación. Yo voy a subir la Doctor. nota a todos los que han subido. ¿Sí? Falta yo, Cayo. Cayo, ¿dónde está? Ah, Cayo Brunner. Ya, muy bien. ¿Quién más? No, doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas personas que no sienten dolor? ¿Qué está mal en ellos, digamos? ¿No libera el potencial de acción o el neurotransmisor? Habría que hacer un estudio. Puede ser parte del receptor, ¿no? Recuerda que los receptores del dolor son los nociceptores y son las terminaciones libres, ¿no? Entonces, puede ser en los receptores, ¿no? Que haya una falla y es por eso que no se transmite el impulso doloroso, ¿no? Hay que ver, ¿no? Porque puede ser que sea el dolor, hay que ver si es el tacto, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio para ver exactamente cuál es la causa, ¿no? Lo recomendable es que vaya al neurólogo, ¿no? Para ver si es de origen nervioso, puede ser por enfermedades, por ejemplo, el paciente diabético, ¿sí? Tiene una neuropatía periférica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se hace una herida y no le duele, ¿no? Porque hay una neuropatía, una enfermedad neuronal periférica. Entonces hay que ver cuál es la causa. Ya, gracias. Muy bien, Misael. Muy bien, chicos. Entonces, todos ya presentaron sus trabajos de investigación. Les hago recuerdo que la siguiente semana, ¿sí? El 11 a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, se va a habilitar su examen final, ¿sí? Hasta acá hemos tenido las clases teóricas y prácticas, ¿sí? Y con eso terminaríamos lo que es el temario de semiología 2. Ha sido un gusto haber sido su docente durante este semestre. Y vamos a ver qué es lo que pasa el siguiente semestre, si las clases van a ser presenciales, semipresenciales, que recién nos van a comunicar, ¿sí? Así que un gusto, chicos, haber estado con ustedes y les deseo lo mejor para adelante, ¿sí? Muchas gracias. Doctor, Gracias, doctor. doctor, gracias por todo. Bendiciones en su vida. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Muy bien, chicos, muchas gracias. Hasta la siguiente. luego. Hasta Que le vaya luego. bien. Si no nos vemos adelante, nos vemos en su examen de grado, ¿no? Sí, Claro. doctor. Sí. De aquí a 3 años. Ya, doctor. Muy bien. Bendiciones. Igualmente, chicos, muchas Recuerde que yo soy buen bendiciones. estudiante. Muy bien. Bendiciones a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Que Muy vaya bien. muy bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego.